Buenas, mi nombre es Milagro Estel Cáceres Fernández. Esta asignatura corresponde a Psicología Clínica, impartida por la maestra Gladys Piantini. El tema que estaré desarrollando es acerca del trastorno del estado de ánimo y suicidio, un tema correspondiente al grupo número 7. Sin embargo, el tema que me compete es qué son los trastornos del estado de ánimo. Dice que se trata de perturbaciones muy intensas y persistentes hasta el punto que provocan desajustes y otros problemas importantes tanto en las relaciones personales como en las laborales. Lo que domina en el cuadro clínico son emociones o afectos muy extremos, es decir, desde la euforia a la depresión profunda. También están presentes otros síntomas. La característica principal es un estado de ánimo alterado. Entonces, en los trastornos unipolares de los estados de ánimo, que son los más habituales, la persona solo experimenta episodios depresivos. Sin embargo, en los trastornos bipolares se sufre tanto episodios maníacos como depresivos. O sea, esta es la diferencia más importante según el DSM-4. Sin embargo, existen depresiones que no son trastornos del estado de ánimo, sino que son simplemente reacciones ante un suceso, una reacción natural ante un suceso. Dice que generalmente pensamos en el duelo como el proceso psicológico que uno atraviesa tras la muerte de un ser amado. Son procesos que parece ser más difícil para los hombres que para las mujeres, según Bonanno y Katman. El duelo tiene ciertas cualidades características, entonces se dividió en 4 fases, es que es la respuesta normal ante la pérdida de una esposa o de un familiar cercano, que consiste en primero en el entorpecimiento e incredulidad, que puede durar desde unas cuantas horas a una semana y que puede estar jalonado por estallidos de intensos malestares, pánico o angustia. La segunda fase es añoranza y búsqueda de la persona amada, que puede durar desde unas cuantas semanas a varios meses. La tercera fase, que es desorganización y desesperación. Y la cuarta fase, que es cierto nivel de reorganización, donde la persona ya está, entonces puede asimilar la realidad, puede entonces resignarse ante la situación que ha experimentado. Sin embargo, si esta situación persiste, lo que es la tristeza profunda por causa de la pérdida del ser querido, y si esta situación es prolongada e interfiere con las situaciones, con las cosas cotidianas, como el trabajo, el dormir, el comer, entonces ya la persona debe acudir a un profesional y buscar ayuda, porque lo normal es que la persona entonces en un tiempo prudente pueda superar esta etapa. Sin embargo, si esto persiste y interfiere en su situación, en sus actividades cotidianas, entonces debe buscar ayuda. También existe lo que es la tristeza posparto, que generalmente sucede en madres primerizas. También dice que en ocasiones también en los padres sufre una depresión posparto tras el nacimiento de su hijo. Dice que los síntomas de la tristeza posparto incluyen la fragilidad emocional, llanto fácil e irritabilidad, con frecuencia jalonados por sentimientos de felicidad. O sea, la mujer se encuentra en un estado en el que se siente sensible, vulnerable, y dentro de esas razones o factores que podrían causar una tristeza posparto, podrían ser que carece de apoyo social. La persona puede sentirse sola, abandonada, o puede sentir poco apoyo por parte de sus familiares, dificultad para aceptar su nueva identidad como madre, el compromiso de asumir la responsabilidad de cuidar a otra persona pequeña, vulnerable, entonces puede desencadenar sentimientos de culpa, de impotencia, también expectativas no cumplidas, y el historial personal o familiar de depresión también puede ocurrir dentro de esos factores. Entonces, volviendo a los trastornos del estado de ánimo, como ya dijimos anteriormente, los trastornos unipolares del estado de ánimos son manifestaciones únicamente de depresión, y los bipolares entonces se manifiesta tanto la depresión como la euforia. En este caso le estaría hablando del trastorno de adaptación con ánimo deprimido, que es un trastorno unipolar.
Esta depresión, la persona reacciona con un talante deprimido o inadaptado a ciertos acontecimientos estresantes que han ocurrido durante los últimos 3 meses. No se tienen en cuenta los síntomas derivados del duelo, en caso de que haya pasado por una etapa de duelo, la pérdida de un ser querido. O sea, los síntomas deben remitir durante los 6 meses siguientes a la desaparición del acontecimiento estresante. También existe lo que es la distimia. La distimia durante los últimos 2 años y durante la mayor parte del día, la persona ha sufrido molestias derivadas de un estado de ánimo deprimido, pero no de la suficiente gravedad como para cumplir los síntomas de la depresión mayor. No debe haberse producido episodios maníacos e hipomaníacos. Para que sea una depresión distímica, la persona no debe presentar estos episodios maníacos ni tampoco hipomaníacos y viene siendo como una depresión persistente pero leve. También existe lo que es el trastorno depresivo mayor, que es la presencia de uno o más episodios de depresión mayor en ausencia de episodios maníacos e hipomaníacos. Los síntomas característicos son un estado de ánimo depresivo con carácter prominente y persistente, o pérdida del gusto por las cosas durante al menos 2 semanas, acompañada de 4 o más de los siguientes síntomas: pérdida del apetito, insomnio, retraso psicomotriz, fatiga, sentimientos de culpabilidad, incapacidad para concentrarse e ideas de muerte y suicidio. También existe lo que es el trastorno de afectivo estacional, que siempre sucede en una estación, por ejemplo, siempre se da en otoño, en invierno. O sea, algunas personas que experimentan episodios depresivos recurrentes ponen de manifiesto un patrón estacional que habitualmente se conoce como trastorno afectivo estacional. O sea, para cumplir los criterios según del DSM-4, para una persona de depresión recurrente con patrón estacional, la persona debe haber tenido al menos 2 episodios de depresión durante los últimos 2 años, que esto hayan tenido lugar en la misma época del año. Dice que generalmente en otoño e invierno, como dije anteriormente, la persona que además se haya producido una remisión completa de los síntomas también en la misma época del año, podría ser también generalmente en primavera. O sea que la persona debe presentar síntomas depresivos en la misma época del año en la que se le da. Por ejemplo, si la persona está acostumbrada a sentir este tipo de depresión en estación, por ejemplo, en otoño o en invierno, podría entonces estar pasando por un trastorno afectivo estacional. Entonces, dentro de los factores causales, los trastornos unipolares del estado de ánimo, existen varios factores. Entre ellos, como tenemos aquí, factores biológicos, influencias genéticas, factores bioquímicos, alteraciones de sistemas de regulación hormonal, factores psicosociales, acontecimientos estresantes. Entonces, dentro de los factores causales biológicos, se sabe que desde hace tiempo que algunas drogas y enfermedades pueden influir sobre el estado de ánimo, lo que suele llevar a la depresión y a veces a la euforia o incluso a la hipomanía. O sea, esto puede ser también una causa por la que la persona pueda sucumbir a un estado de depresión, a un trastorno unipolar del estado de ánimo. También está la influencia genética. Dice que los estudios familiares han puesto de manifiesto que la prevalencia de los trastornos del estado de ánimo es aproximadamente 3 veces más elevada entre los parientes consanguíneos de las personas con depresión unipolar que entre la población general. Es decir, que esto es un factor importante. Si una persona tiene antecedentes familiares con depresión, podría entonces también sufrir este tipo de trastorno. También existe factores bioquímicos. Dice que ya desde los años 60 la idea de que la depresión puede proceder de alteraciones en el delicado equilibrio de las sustancias neurotransmisoras que regulan la actividad de las células nerviosas del cerebro han recibido gran atención. Una gran cantidad de pruebas sugieren que las diversas terapias biológicas, por ejemplo, que suelen utilizarse para el trastorno del estado de ánimos muy graves, como por ejemplo la terapia electroconvulsivas y las drogas antidepresivas, afectan a las concentraciones o a las actividades de los neurotransmisores presentes en la sinapsis. Estos resultados propiciaron el desarrollo de teorías de carácter bioquímico sobre la etiología de la depresión mayor, es decir,
que la persona, si sucumbe en uno de estos tratamientos, o podría decir, podría estar bajo los efectos de tratamientos o drogas, podría entonces podría causar, desencadenar un trastorno unipolar del estado de ánimo. También dice que otro factor causar es la alteración del sistema de regulación hormonal. Existen varias hormonas. También se ha realizado una gran cantidad de investigación sobre las posibles causas hormonales de algunos tipos de trastorno del estado de ánimo. Hormonas que segregan en el hipotálamo podrían estar relacionadas con el factor causal de sufrir un trastorno del estado de ánimo. También existe lo que son los factores psicosociales que podría desencadenar un trastorno del estado de ánimo. El conocimiento cada vez mayor de los factores biológicos implicados en la etiología de los trastornos depresivos unipolar no implica que los factores psicosociales sean relevantes. Y es más, el papel que juegan los factores causales psicológicos en la mayoría de los trastornos del estado de ánimo es al menos igual de importante que los factores biológicos. Es decir, que tanto como un factor biológico es tan importante también el factor psicosocial. Este es un factor causal muy importante que puede desencadenar un trastorno del estado de ánimo. También, por último, acontecimiento estresante, que es uno de los factores que hoy en día está, ¿verdad?, al tapete, porque están aconteciendo muchas situaciones que desencadenan trastorno, depresión, estrés, donde la persona sucumbe a este tipo de trastorno por la situación que está presentándose el mundo hoy en día, factor económico, etcétera. Dice que la mayoría de los acontecimientos estresantes involucrados en el origen de la depresión son algunos como la pérdida de un ser amado, como ya se habló anteriormente, las amenazas graves de carácter económico de salud. Por ejemplo, la separación subsiguiente a una muerte o a un divorcio está estrechamente asociada con la depresión, aunque este tipo de pérdida suele también provocar otro tipo de trastorno. O sea que la persona cuando pasa por una situación estresante, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, como hoy en día está aconteciendo, la persona fácilmente puede sucumbir a un trastorno depresivo del estado de ánimo, porque puede sentirse, está vulnerable, se siente impotente, triste, estresado, porque no puede, ¿verdad?, controlar la situación estresante que se le está presentando. Y eso es un factor que hoy en día está desencadenando muchos trastornos mentales, mucha depresión, donde la persona que han perdido hoy en día empleos, han perdido familiares, personas que han perdido sus empresas, personas que tienen proyectos cuantiosos y se le ha ido abajo. Entonces, estos acontecimientos estresantes han desencadenado un sinnúmero de trastornos mentales, en este caso, como el tema que estamos hablando, un trastorno depresivo del estado de ánimo. Muchas gracias, hasta aquí mi parte.